WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput y como todos los lunes emerge desde el barrio de San Nicolás para acercarte los matafuegos para combatir las llamas anarco-libertarias. Así que bienvenidos, bienvenidas a Matafuego. Y hoy en el Chicha Mariani para darte este servicio a la comunidad, este servicio a tu subjetividad, este servicio a la patria. Maru Franco, ¿cómo estás? Muy bien, Ernest, muy contenta de estar acá de vuelta. Lunes, 1 de diciembre, organizado de diciembre vino, arrancó el lunes. Está bueno eso, ¿no? Es como simétrico. Y capricornianamente optimista. Puede ser. Y detalle no menor, lunes 1 de diciembre también es el cumpleaños de nuestro operador. Así que... Así es, un muy feliz cumple para Martín Loza. Que nos aguanta todos los lunes. El cantautor Ahí va. De Radio Caput. Total. Lo pueden ver aquí en Pacos cada tanto, con su guitarra y su hermano, dando así como si fuese una rocola humana tocando temas a la carta, ¿no? Básicamente. Así que bueno, Martín, muy feliz cumpleaños, feliz nueva vuelta al sol, que todo sea amor y felicidad, aunque el contexto lo haga difícil. Lo vas a lograr. Acá en Radio Caput tenés un colectivo humano hermoso como el que estuvo de fiesta el otro día. A puro regalo y amigo invisible. Sí, muy divertido estuvo. Estuvo muy divertido. Nosotros recibimos un hermoso regalo del programa Está Difícil, o Está Difícil, mejor dicho. Y nuestro regalo aún no fue correspondido. Oh. Aún no se enteró. Bueno, ya le llegará, me imagino. Ya le llegará, ¿no? Ya le sí. llegará. En fin, bueno, el cumpleaños de Martín Loza festejando este 1 de diciembre en estos, atenti la tosca, A ver. últimos 20 días de primavera. Ay, vos eso te pone mal. Que se termine la primavera vos te pone mal. Últimos 20 días de primavera, gente. Qué rápido aproveche que se va. Después viene el verano. El verano además viene con tarifazos. Qué bueno. El verano va a estar jodidísimo. Y además va a ser un calor terrible. Así que aprovechen. Se pasa rápido la primavera, ¿no? Se pasa muy rápido, pero qué bonita que es, qué linda que es. Bueno, a ver, porque son las 18:05 y la hoja de ruta marca que le tenemos que empezar a meterle un poco más aceleradamente, querida Maru. Sí. Pero como Matafuego también es capricorniano de alguna manera y planifica. ¿Sí? ¿Vos decís? No sé, Martín, ¿cuántos programas te dan una de estas? No todos. Bueno. No todos. Quiso digamos, proteger a la mayoría, pero creo que son los menos que planifican de esta manera. Pero la hoja de ruta de Matafuego te va a proponer hoy, querido oyente, querida oyente, hablar y profundizar un poco en lo que se viene, ¿no? Las medidas que el gobierno quiere impulsar desde el Parlamento, que podríamos englobar en una gran contrarreforma de corte oscurantista. Opa. Donde el principal, ¿cómo decirlo? Su principal aire, clima de sentido es el evento antivacunas organizado
por diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Digamos, el gran clima de ignorancia de la época viene con esta contrarreforma oscurantista que nos propone Milei, que ya la viene aplicando, pero ahora viene con un par de leyes. Entre ellas se filtró que va a haber una reforma educativa. No sé si te enteraste. Algo me enteré, pero bueno, nos contarás mejor vos ahora, ¿no? No, ¿sabes quién te va a contar mejor? Carlos Grande, que es docente y presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, que lo vamos a estar entrevistando en breve. Lujo. Lujazo. Pero también hoy, además de ser el cumpleaños de Martín Loza, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el VIH. Así es, así que hoy vamos a estar también dando un poco de información, ¿no? Para concientizar en este clima de ignorancia, como venimos diciendo. Es que es eso. Para mí no es ignorancia, es negacionismo. Porque la ignorancia... es más cínico para vos. Claro, porque la ignorancia de última no es voluntaria. Siento yo. Y la difusión de la ignorancia y la promoción de la ignorancia, ¿qué vendría a ser? Y no sé, algo muy feo. Oscurantismo. Claro, oscurantismo. Pero ignorancia para mí no es, porque los datos están, o sea... Bueno, entonces me estás llevando a pensar que es vagancia si los datos están. No, es desacreditar a la ciencia. Claro, hay toda una campaña, hay toda una batalla cultural, evidentemente. Claro. Pero bueno, ya nos vamos a estar adentrando un poco para poder definir bien. Como ustedes notarán, desde Matafuego asumimos que lo que ellos llaman reformas para nosotros son contrarreformas. Para nosotros y nosotras son contrarreformas justamente por el carácter regresivo que tienen de querer justamente desandar todo un camino de lucha social, de derechos, que incluso han hecho muy bien a la economía y al trabajo, a la movilidad social y a la inclusión social, y quieren volver a siglos pasados. Muy pasados. Muy recontrapasados. Recontra. Que, bueno, en definitiva solo es en beneficio de un pequeño círculo de grandes y mega empresarios. Así que este es el menú. Este es el menú de este Matafuego del 1 de diciembre. Es decir, hoy no sé si nos vamos a reír mucho, Martín. Disculpamos. No sabíamos que era tu cumpleaños, nos enteramos recién cuando llegamos. Entonces, si nos hubiésemos enterado, hacíamos un programa totalmente distinto. Totalmente distinto, te lo puedo asegurar. Pero bueno, no, es la que va. Bueno, Maru, audiencia, Martín, si les parece, hacemos una breve pausa y continuamos con más Matafuego. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Empieza a trabajar. Retornamos al Chicha Mariana y continuamos con más Matafuego por Radio Caput, y ahora vamos a ir de lleno a hablar de lo que vendría a ser nuestro bloque de análisis, nuestro bloque de coyuntura, que tiene que ver con lo que se viene básicamente en la Argentina. Las discusiones prácticamente están anticipadas. Los proyectos todavía no aparecen, los proyectos de contrarreforma en lo tributario, en lo laboral, en lo educativo, que también se filtró. Obviamente también tienen en carpeta una reforma previsional, pero no se conocen todavía bien los textos, pero sin embargo hubo ya sea o globos de ensayo para ver cómo repercute eso en la opinión pública, o anticipos reales y concretos para ir avisando cómo va a venir el margen de negociación, mientras al mismo tiempo obviamente el gobierno busca tener su estrategia parlamentaria para que esto avance. Si fuese obviamente por Milei lo sacaría por decreto, pero obviamente los Estados Unidos le dijeron queremos gobernabilidad, así que consensúe por favor para poder sacar estas contrarreformas regresivas. Y cuando yo pensaba en esto y cuando se vio el tema, cuando se filtró el tema de la reforma educativa, dije, la pucha, obviamente, es un poco lo que venimos diciendo, no es solamente un rediseño de la matriz productiva del país, que tiene que ver ahí sí más claramente con una reforma tributaria regresiva para que paguen menos los que más tienen y paguen más los que menos tienen y paguen más los que menos tienen. ¿No? Una reforma, pero se entendió. Se entendió. Una reforma laboral que implicaría obviamente bajar la vara y precarizar a la mayor cantidad de laburantes para el beneficio, digamos, de grandes empresas que de esa manera bajarían el costo, lo que ellos llaman el costo laboral. Una reforma previsional que dejaría mucha gente afuera con el derecho a jubilarse, a los efectos de tener recursos fiscales. ¿Para qué? Para pagar el sobreendeudamiento externo con el cual se enriquecieron las grandes corporaciones y con las cuales el Fondo Monetario Internacional sigue poniendo en su lugar a la Argentina
en el mapa internacional de la división de la producción y el trabajo, en un lugar de sumisión, de entrega de soberanía de sus recursos naturales. Bueno, todo ese gran plan, yo venía pensando, pero ¿cuál es la característica de esta cuarta fase del gobierno neoliberal en la Argentina? Porque es la cuarta, la primera la podemos claramente ubicar con la dictadura cívico-militar, sí, que se impuso vía el terror, la tortura, el asesinato, las desapariciones y la censura. Con el menemismo luego, que sí gana por las urnas y profundiza ese modelo neoliberal, que luego retoma el macrismo. La alianza está en el medio, obviamente, como continuidad de los 90, digamos, el consenso de Washington, el fin de la historia, ¿no? Todas esas cosas con las que se le daba un tinte reformista justamente para vestir de cordero a los lobos, claro, y que el capitalismo, luego de la caída del muro de Berlín y el fin del mundo bipolar, avanzara y desandara todo el camino realizado por los distintos estados bienestaristas que hubo en el mundo, del signo político que fueran, claro, y donde hubo una etapa realmente de la humanidad donde había más trabajo, se vivía claramente mejor que en la actualidad, había menos pobreza. Así todo el capitalismo aprovechó para desandar todo ese camino. Y bueno, yo me pregunté, ¿pero cuál es el distingo de Milei con respecto, por lo menos, al menemismo y al macrismo? Porque, bueno, compararlo en términos de oscurantismo y de terror con la dictadura cívico-militar sería como demasiado, pero con respecto al menemismo y al macrismo, claramente hay el distingo principal del mileísmo tiene que ver con un carácter oscurantista, con un carácter negacionista, como bien decías vos al principio, Maru, con un carácter de bajar el nivel educativo, de bajar el nivel cultural, para de esa manera tener una sociedad mucho más dócil frente a las contrarreformas que quiere imponer, digamos, con las cuales quiere redefinir, sí, la matriz productiva de la Argentina, obviamente en una clave desigualitaria, claro, en una clave no inclusiva, en una clave donde va y apunta a, insisto, a eliminar instituciones sociales como la educación pública, como el trabajo, las leyes laborales, como los sistemas tributarios, distributivos, digamos, 3 instituciones sociales que claramente permiten no solo la movilidad social, sino la inclusión social. Entonces, pensando en eso, en esta gran noche neoliberal y lúgubre, dije, ¿cómo puede ser que permee, ¿no? Porque me encontré con una encuesta de Giacobbe y Asociados que preguntaba justamente por las 3 contrarreformas que más se difundieron que iban a salir, que eran la previsional, la tributaria y la laboral. Sí. Dije, y al mismo tiempo me encontré con esta nota, Maru, que es ¿cuánto gana un trabajador de delivery? Donde se hace un simple cálculo de cuántos viajes tiene que hacer un pibe, ya sea en moto o pedaleando, para tener un salario de 1.200.000 pesos. Okay. Son 461, lo anticipo, la nota está en página 12. Y me quedé pensando en otra nota que encontré, que es muy buena y la recomiendo, de Mario Kestelboim, un economista, que es la motosierra contra el empleo de calidad. La pueden encontrar en la política online. Acá el economista no solo dice que con el modelo de Milei se perdieron 142.000 puestos de trabajo del sector privado de las mejores condiciones laborales, ¿entiende? Claro. Sector trabajo totalmente formal, con vacaciones, con buenos convenios. Bueno, 142.000 se perdieron solo en lo que va de la era de Milei. 60.000 en el Estado. Y lo que dice Mariano Kestelboim es que hay un sentido hegemónico que se está difundiendo desde analistas y consultores, supuestos sabiondos y medios de comunicación, para decir que el problema son las leyes laborales. Claro. Y lo que dice que si uno se fija en los datos, ¿no? Por eso yo hablo de oscurantismo e ignorancia, ¿no? Pero si uno va a los datos, la creación o no de puestos de trabajo depende mucho más del modelo económico que de las leyes. Todo lo contrario, las leyes casi que pareciera que no tienen impacto en crear o destruir trabajo, claro, sino que son las políticas y las medidas económicas. Obviamente lo que dice aquí el economista, que algunas cosas se pueden reformar, pero hablar hoy de reforma laboral es cumplir las aspiraciones al círculo rojo. Claro. Lo dice con todas las letras. Entonces me quedé pensando, a partir de la encuesta, ¿por qué calan? Porque la encuesta de Giacobbe y Asociados dice,
Reforma laboral. Sí. Sobre la siguiente reforma que quiere impulsar el gobierno de Milei, así es la pregunta, tal cual te la estoy diciendo. ¿Cuál es tu opinión? ¿De acuerdo, en desacuerdo? No tengo opinión formada, no tengo suficiente información, no contesta. Bueno, el 41,5% está en desacuerdo de una reforma laboral. Bueno. El 40% está de acuerdo. Claro. Después hay un 10% que dice que no tengo de suficiente información, sí. Y otro, bueno, viste la serie de personas que o que son desinformadas o no son chantas, por lo menos dicen claro. No tengo información. Pero si unimos lo que está diciendo el economista Mariana Oquestelo en la política online y esta situación de una gran cantidad de laburantes de la Argentina, que muy probablemente superen todos juntos, no solo los de la plataforma, sino la economía informalizada del trabajo, superen a la economía formal, y sin embargo esta es la que se está ensanchando a fuerza de un modelo económico de apertura indiscriminada de importaciones, ¿no? Claro. De ancla salarial, donde las leyes y los convenios no tienen absolutamente nada que ver, las leyes laborales, con esta destrucción de empleo de 142.000. Es más, estos 142.000 que perdieron el empleo pasaron a ser precarizados. Claro. Entonces, pero quédate con esto. 50-50. ¿Por qué será que está 50-50, por decirlo de alguna manera? Porque hay trabajadores y trabajadoras que le hablan de reforma laboral y piensan que puede llegar a ser positivo. Te la digo. Porque su situación es muy mala. Pero el tema es que su situación es muy mala, no por las leyes laborales, sino por los modelos económicos. Claro. Que precarizan o que no generan laburo directamente. La segunda pregunta por la reforma tributaria. Sí. Y dice, bueno, se estructura de la misma manera y dice, ¿cuál es tu opinión? El 25,5% está en desacuerdo. Ok. Pero un 37,7% está de acuerdo. Ok. Y un 20% no tiene información, no dice nada, un 10%, bueno, no contesta. Y dice, ¿cómo puede ser que haya un gran porcentaje de la sociedad que está a favor de una reforma tributaria? Porque, además, como se plantea, ¿no? Reforma, lo reformador siempre parece positivo de alguna manera, siempre sí. que la realidad no está buena. No está buena, que alguien te diga decir que, che, venimos a cambiar algo, suena bien. Y además, a nadie realmente le gusta pagar impuestos. Sí. Pero cuando uno explica, bueno, pero si vos querés claro. que haya jubilaciones, si vos querés que haya rutas, escuelas, esto, lo otro, bueno, una manera de hacerlo es pagando impuestos todos juntos y después que haya un Estado que lo distribuya, bueno, pero cuando eso falla, empieza el descreimiento y aceptan cualquier cosa, aún sin conocer los proyectos, porque insisto, hicieron preguntas sí, cuando no se conocen los proyectos, claro. Y solo hay orientaciones muy, muy generales de lo que puede ocurrir. Y la última es sobre la previsional. Y acá está la clave. A ver. Con la previsional, el 39% la rechaza, la reforma previsional. O sea, ¿entiende? Reforma y previsional ya no les cabe tanto. Claro. Ya ahí hay como un registro un poco más fuerte. Un 32%, sin embargo, dice estar de acuerdo, y después también tenés un porcentaje de gente que no sabe, le falta información, etc. Sí. Entonces yo me quedé pensando, claro, la gente quiere laburar. Sí. B, la gente se quiere jubilar. C, la gente quiere que sus impuestos valgan la pena. Sí. El tema es por qué encuentran eco en opciones como la de Milei, donde todas estas contrarreformas van a agravar la situación. Entonces, uno se queda pensando en el contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Y sí. Y cómo este dispositivo pergeñado, digamos, por las corporaciones y por un poder real, incluso internacionalizado, porque este fenómeno de Milei acá es Milei, en Brasil fue Bolsonaro, y en Hungría es otro, y así, y podemos ir contando muchos de estos personajes que se visten de outsiders para volver con la vieja cantinela de los 90, digamos, básicamente, sí. Pero en una clave mucho más agresiva. Uh-huh. Entonces, retomando un poco, se decía, bueno, pero si la gente quiere esto, esto y esto, y sin embargo encuentra eco ahí, ¿por qué? Y bueno, una de las formas de pensarlo es, estamos en un momento situado entre la salida de una pandemia, sí. Una revolución tecnológica digital tremenda, uh-huh.
y un mundo en una tensión comercial entre una potencia militar en decadencia y una potencia comercial que la está superando, que es China, ¿no? Sí. Y en ese conflicto, las subjetividades totalmente perdidas o hundidas en la incertidumbre, sí. Y con algo que Cristina lo conceptualiza en la insatisfacción democrática, que en realidad es una insatisfacción de sistema. Claro. A la larga, el sistema no termina de resolver a las personas sus problemas económicos, sociales y culturales. Y cuando viene uno a decir que va a patear el tablero y ataca lo que quedó de las viejas instituciones que, como dije al principio, fueron devoradas luego de la caída del muro y ese fin de la historia, el consenso de Washington, donde el neoliberalismo avanzó con toda para desandar el camino de los estados de bienestar, sin embargo, todo se anuda y vuelve a atacar ahí. ¿Qué tendríamos que hacer entonces de este lado? Si tenemos en claro que la gente quiere laburar, sí. Se quiere jubilar y quiere que sus impuestos valgan la pena. Uh-huh. Porque eso es lo que están diciendo acá, ¿eh? Más allá de estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Todos queremos trabajar, todos nos queremos jubilar y todos queremos que nuestros impuestos vayan a tener definitiva, un país mejor. Si no, ¿para qué los vamos a pagar? Y si no, no los paguemos, está claro, ¿para qué? Claro. Entonces, desde este humilde lugar, de esta humilde trinchera, invitamos a todo el campo nacional y popular, al menos, no sé si vos estarás de acuerdo o no, Maru, pero a empezar a pensar uh-huh. en una propuesta, en un programa, con unas ideas que tengan la misma potencia deseante que estas contrarreformas. Que podamos interpelar, pero desde otro lugar y hacia adelante, en lo tributario, en lo laboral, ¿sí? Y en lo previsional, para que las grandes mayorías populares de la Argentina entiendan que el problema es el modelo económico. Que si cambiamos el modelo, vamos a tener también, obviamente, leyes mejores y acordes a ese modelo económico, pero que no es tan fácil hacerlo. Y si bien puede ser que haya cierta deslegitimación por la última experiencia del gobierno nacional y popular y que a le estén dando crédito, hay que volver a trabajar la memoria, porque no es muy distinto a lo que ha pasado ya en la Argentina varias veces, donde todos los recursos y todos los derechos que se le saquen a la mayoría del pueblo van a irse por la canaleta del pago del endeudamiento externo, y mientras tanto las grandes corporaciones, como está sucediendo ahora, se quedan con las represas hidroeléctricas, que Atenti Pueblo vuelven por 30 años a estar en manos privadas cuando fue el Estado que las construyó, en manos de una burguesía local que ha ganado las concesiones, pero en definitiva son esos empresarios que se les dan las represas hidroeléctricas, que por otro lado eliminan la quita de subsidios para garantizarle tarifas dolarizadas. Todo eso lo vamos a pagar con la nuestra. Y ese pagar con la nuestra significa menos educación, menos salud, menos ciencia y tecnología. Así que, atenti pueblo, no nos comamos esta curva, porque lo de Milei son todas contrarreformas. Martín, vamos al corte y volvemos con más Matafuego. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cavacuy 30 57 14 21 35 2. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Cállale, Paco. De Japón a Buenos Aires. Lo más loco. Esto que me pasa muy fuerte.
muchos corazones de mi parte, brilla como el sol en mi diamante. Nunca me cansé de esperarte, le cambié la vaina al reloj. Es que yo quiero tenerte todo rato en mi cama y hacerte el amor. Ellos no saben moverlo tan bueno, por eso te vienes conmigo. Mami, ya me até la Nike, le puse fineza al trap. Estoy caminando en el aire, cerca de nadie. Esto que me pasa es muy fuerte. Digo cada vez que te veo, que no es que yo crea en la suerte, pero se cumplió mi deseo. Voy a contártelo, 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 voy a contártelo. Okay. Okay. Sono super dati. Oh no. I'm super dati. Oh yeah. Nada de tu rapis. Oh no. Baby, I'm a bad bitch. Oh yeah. Ya no sufrí todo lo. Si hay en ti, dámelo. Hasta ahí nomás. Nos da igual. Ya no se ríe, los demonios cantó. Desde la crista a la cora, los dos. Me da igual. Hasta ahí nomás. Nunca entiendo si me quieres golpear o si quieres besar. Nunca entiendo si te quieres para disfrutarlo más. Dímelo. No me ves, nada que ver. No me ves, nada que ver. Yo no soy para ti. Oh no. Casi las 6:30 de la tarde, continuamos con más Matafuego. Estábamos escuchando a Paco Moroso y a Catriel con su tema Mi Deseo, Bad Bitch, elegido por Maru Franco para que este lunes sea un poco más Arriba. Pero bueno, esta entrevista que viene ahora lo tenemos en línea a Carlos Grande, que es docente y es el presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires. Es para poder profundizar un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior, que tiene que ver con estas contrarreformas de carácter oscurantista del gobierno Milei, que creo que con esta entrevista se va a entender un poco más cuando hablamos de oscurantismo, cuando hablamos de que Milei quiere volver 100 años atrás a la Argentina y rediseñar la sociedad, no solo en términos productivos, sino también culturales. Carlos, ¿cómo estás acá? Ernesto Giacomini y Maru Franco te saludan. Hola Ernesto, Maru, buenas tardes para ustedes, para la audiencia, espero que estén bien. Bueno, te escuchamos un poquito entrecortado, pero hemos recibido el saludo para la audiencia, para nosotros y nosotras. Carlos, la intención es, como vos sabés muy bien, se filtró, sea intencionadamente o no intencionadamente, un proyecto de contrarreforma, decimos nosotros, educativa, y bueno, en tu visión de docente, en tu visión de dirigente político, quisiera que nos des un poco más de información también, porque no es que es un proyecto que exista, que esté a la mano, pero lo que se ha filtrado, por lo menos a la comunidad educativa, le hizo ponerle los pelos de punta. Sí, realmente, no sé si ahí me escuchan mejor. Hola. Hola, Carlos, acá nos pregunta, Hola. ¿nos escuchás bien? ¿Estás con auriculares vos? Yo los escucho perfecto, no, ¿ahora ahí me escuchan mejor? Bien, yo te escucho bárbaro. Bueno, retomamos. Bien, buenísimo. ¿De qué se trata esto que aún no conocemos, pero que se filtró, que es la la contrarreforma educativa de Milei? Mirá, yo creo que no lo hacen solo con el tema de la posible reforma educativa, lo están haciendo con todo el paquete de reformas que este gobierno quiere llevar adelante. Entre ellas plantean una reforma educativa que a nosotros lo vemos con enorme preocupación, porque no solo tiene que ver con el financiamiento o el desfinanciamiento educativo, sino también con el posicionamiento que hace respecto a la escuela pública y a las funciones que la escuela pública
ha desarrollado a lo largo de estos 150 años. Porque este año particularmente en Buenos Aires se cumplen 150 años de lo que se conoce como la Ley de Educación Común. ¿Y qué es la Ley de Educación Común? Bueno, es una ley que es previa a la Ley 1420, que es la famosa Ley de Educación Obligatoria, la ley de la época de Sarmiento, la del 1884, que entre otras cosas, plantea la obligatoriedad, plantea la gradualidad de la escuela pública, común, gratuita, y entre otras cosas laica. Y una de las cosas que trae esta nueva reforma es que se puede volver a enseñar el catecismo en las escuelas públicas de la República Argentina. ¿Qué plantea esta posible reforma? Plantea financiamiento del famoso 6% del PBI para la educación, ya no lo plantean, el desfinanciamiento de la escuela técnica o de la técnico profesional, con lo cual eso sería imposible de llevar adelante las prácticas de formación laboral y las prácticas de formación en los talleres de los colegios industriales. Entonces, bueno, evidentemente estamos no solo azorados por el retroceso que tiene que ver esta reforma educativa, sino también por esto que vos decías, Ernesto, ¿no? Quieren llevarnos al siglo XIX. Yo retomo un poco porque es tal el impacto que generó, porque toca cuestiones relacionadas también al trabajo de los docentes, con esto de la esencialidad, esta cosa de la decisión de la familia por sobre la decisión, digamos, de un país, de cómo pretende que sea su sistema educativo en función de un modelo X de desarrollo productivo y en un modelo también de sociedad, ¿no? De cómo quiere o pretende que sea también su sociedad. Quería ir a lo siguiente, porque también se plantea, obviamente, una cuestión vinculada a eliminar cierto piso presupuestario para la educación en las provincias. Entonces, después de la experiencia de los 90, ¿no? Que con la excusa de la federalización, la autonomía y la descentralización, básicamente las provincias tuvieron que hacerse cargo de la educación pública cuando el Estado Nacional se retiró, y la experiencia fue bastante mala. ¿Vos creés que una reforma de estas características en el Congreso puede pasar? Bien, yo dos cosas retomo de lo que vos estás planteando, Ernesto, y después vamos al si va a pasar o no va a pasar. Yo creo, bueno, que de hecho ahora niegan que esto haya existido, ¿no? Vos dijiste dos cosas ahí que me parece que son esenciales, que tiene que ver con lo esencial del trabajo docente, que pone en riesgo los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, y por otro lado, el otro elemento del topo que pretende destruir el Estado desde adentro, que es el rol que le da a la familia con el modelo de homeschooling, que es una posibilidad de que los chicos desde el primer grado de la escuela primaria puedan transitar la escuela primaria en sus hogares, siendo educado por los padres, y eso sabemos lo que implica en una sociedad que de alguna manera rompe los lazos del vínculo. Sabemos que la escuela no es solamente el lugar donde los niños y los jóvenes van a aprender determinadas cuestiones, también es el lugar donde se construye la sociabilización, también es el lugar donde se construyen algunos lazos, y también es el lugar donde se aprenden determinadas cosas que a veces la familia, porque no puede o porque no tiene los tiempos, no llevan adelante cuestiones que son específicamente de la ley, y me refiero específicamente a enseñar cuestiones como algunas cosas sobre las cuales la ley nos convocan, que tiene que ver con la soberanía sobre la causa Malvinas, que tiene que ver sobre la educación de una pedagogía de la memoria sobre el hecho que nosotros denominamos, no lo denominamos porque lo denominamos nosotros, sino que está denominado así, que se llama terrorismo de Estado, que fueron los momentos de la dictadura militar del pasado reciente, la construcción de una identidad y una pedagogía latinoamericana. Bueno, todos esos son lazos que este modelo educativo quiere romper. Y por otro lado, ahí sí me meto con el tema del financiamiento. Sabemos que la coparticipación
del gobierno nacional con respecto a las políticas educativas, cuestiones que ha desertado y que no está cumpliendo al día de hoy, bueno, llevarían también a una catástrofe donde cada jurisdicción tendría que hacerse cargo de la escuela como tal y de la formación de los docentes como tal, cuando hay una regulación para que el Estado Nacional en esa descentralización de alguna manera envíe los fondos coparticipables para que las provincias puedan llevar adelante la política educativa. Si bien es cierto que estamos frente a un ministerio sin escuela, también es cierto que hay una responsabilidad del Estado Nacional para garantizar no solo los derechos laborales, sino también los derechos de los aprendizajes de los sujetos que están y habitan las escuelas en toda la República Argentina. Y en particular, te digo, Ernesto, un dato, la provincia de Buenos Aires tiene 5.200.000 estudiantes. Es un número, es un sistema educativo que es de los más grandes de América Latina, es el tercero más grande de América Latina, con lo cual tiene una responsabilidad no solo sobre los 5.200.000 estudiantes, sino también sobre los 400.000 docentes que habitan el sistema educativo provincial. Claramente. Queda pendiente la pregunta si crees que en el Parlamento puede pasar, dado el problema que tendrían las provincias de adoptar un modelo después de la experiencia de los 90, y que las claras es mucho más bravo, mucho más profundo, o por lo menos lo que se filtró, ¿no? De lo que sería esa contrarreforma educativa. Pero vos realmente vamos de vuelta. Empezamos por ahí. ¿Crees que puede pasar por el Congreso? Digo, la cultura argentina, más allá de que la educación privada avanzó por el desfinanciamiento de la educación pública, ¿vos crees que las familias argentinas están demandando esto? Y no solo que las familias argentinas, ¿vos creés que la tradición política de las distintas provincias y la experiencia después de los 90 puedan llegar a aceptar esto en el Congreso? Mirá, en principio la primera tentación que tengo de responder es que no creo que esto pase. También creo que en forma autocrítica nosotros y el sistema educativo sabemos que hay muchas deudas pendientes que todavía no se han resuelto desde el inicio de la democracia a la fecha, y que a veces la sociedad está un poco enojada con algunas cuestiones que la lectura que hace el sistema educativo no da respuesta a las necesidades del momento histórico. Los 90 fue una experiencia que fracasó, una experiencia que hizo dar marcha atrás en muchas jurisdicciones de la República Argentina al modelo escolar que planteaba esa política de descentralización y de desfinanciamiento de alguna manera del sistema integral que tenía el sistema educativo nacional. Y bueno, creo que sobre esa experiencia hay que aprender, pero como decía el maestro Borges, las cosas no están escritas en la piedra, a veces están escritas en la arena, viene una ola y borra eso que está escrito y hay que volver a escribir. Yo creo que más allá de la experiencia, de lo que la historia nos ha enseñado, creo que a las nuevas generaciones, tanto de docentes, de las propias familias, hay que interpelarlas, transformarlas en sujetos participativos y que pase o no pase una ley en el Congreso va a depender de varias cuestiones, entre ellas la organización sindical, la organización familiar y esto que vos traés, ¿no? Hay una tradición cultural sobre la cultura y la educación en la Argentina que todo diría que esto no podría pasar, pero bueno, para que eso no suceda también hay que construir las condiciones materiales y humanas que resistan a la política embestida que tiene el gobierno de Milei. Carlos, muchas gracias por este contacto. Te invito y te propongo a que si llegara a aparecer efectivamente un proyecto podamos discutirlo más en detalle, pero en principio agradecerte poder de alzar la voz al toque, no importa si es un globo de ensayo, no importa si existe o no existe, pero en cuanto esté la intención de seguir destruyendo la institución de la educación pública, poder contar contigo para dar esa batalla y esa resistencia. Contá con eso, Ernesto, y estaría feliz también de estar ahí en el piso con ustedes y que la conversación sea un poco más amena si esto ocurre, así que contá con mi presencia y contá con esta discusión de ideas que me parece que es central en la Argentina que se viene, ¿no? Organizate porque tu viaje de ida y vuelta de diario a La Plata complica un poco, pero cuando nos organizamos y lo hacemos. Dale, contá con eso, Ernesto, les mando un abrazo grande. Con ustedes, Carlos Grande,
que es dirigente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente su presidente, y además es docente y un referente en educación y además trabaja en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Me quedo pensando un poco, Maru, en esto, ¿no? De cómo siempre la estrategia de destruir algo para después decir que hay que reformarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, desfinanciamos la educación pública para decir después que no sirve, o destruimos la producción y decimos que hay que cambiar las leyes laborales que protegen los derechos de los laburantes porque decimos que por culpa de eso no hay trabajo. Nos quedamos con eso para ya ir, sí, al último bloque y después escuchar un poquito de música. Corte y volvemos. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cavacuy 30 57 14 21 35 2. Es fácil olvidar cómo llegué hasta acá. No se trata solo de diamantes. Somos divas. Y aunque a veces te sientas sola, una diva siempre brilla. Más de 1000 rosas en mi habitación. Volvemos al Chicha Mariana y continuamos con más Matafuego y ahora sí, el servicio a la comunidad, como siempre, la columna de Maru Franco que viene a traerte a vos no solo matafuegos para combatir las llamas anarcas libertarias, sino para combatir las llamas de tu vida cotidiana. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y hay mucho para decir. Exactamente. Como decía Ernest, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el VIH. Yo a este bloque le puse: ante el retroceso del Estado avanzan los nuevos casos, ¿no? Es que se conmemora el 1 de diciembre, este Día de la Lucha contra el SIDA, como es hoy, 1 de diciembre. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1988. El propósito principal de esta jornada es concientizar a la población sobre la gravedad del VIH y SIDA y la importancia de la prevención y el tratamiento, promover el acceso universal al diagnóstico de los tratamientos antirretrovirales y reducir el estigma y la discriminación asociados al VIH y a las personas que viven con esta condición. Eso en cuanto a la fecha. En cuanto a lo que nos toca a nosotros como país, ¿no? ¿Qué le pasa a la Argentina con esta fecha? A ver. En los años 80 aparece en la Argentina el primer caso de VIH. En 1990 se enfrenta esta epidemia que crecía a nivel mundial con la sanción de la ley 23.798 que garantizaba el acceso al tratamiento gratuito para la infección por VIH para todas las personas infectadas. Bien. Esto llevó a que Argentina sea un país pionero en la región porque nos puso al frente del tratamiento antirretroviral de todas las personas que estaban en la condición de tener VIH, ¿no? Y la mayoría se atendía en el sistema de salud público. ¿Qué está pasando 40 años después de la llegada del virus a la Argentina, después del primer caso registrado de VIH en la Argentina? Según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, los casos confirmados de VIH en Argentina muestran una tendencia leve al alza. La tendencia, por suerte, por ahora es leve al alza. No es que decís, bueno, tenemos un pico de casos, venimos re mal. Pero la tendencia al alza está. Dicho informe advierte que, aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas, en 2023 se registraron 6.588 casos, un valor ligeramente superior al de 6.311 reportados el año anterior a la pandemia. ¿Por qué esto anterior a la pandemia? Durante la pandemia, como estaba jodido el acceso a la salud por el tema del virus, no sé qué, se registraron muchos menos, porque vos no te ibas a testear si te podías agarrar COVID, por ejemplo. O que tampoco salís de tu casa exactamente. A tener relaciones. Entonces, además, pero digo, la gente no se testeaba, los casos registrados bajaron mucho porque, bueno, la gente no se acercaba a los hospitales. Bien. Los valores de los últimos 3 años sugieren una posible tendencia al alza. Hasta ahí decimos, bueno, no nos preocupamos porque es una posible tendencia al alza, es muy leve, vos mirás los números y dices, bueno, alarmante no es. ¿Cuál es el dato alarmante con respecto a la salud sexual en la Argentina? Hoy, la tasa de sífilis. ¿Qué es la sífilis? Es una infección de transmisión sexual, una ITS, que está en clara suba. En 2019 teníamos 25.225 casos y en 2024, estos son datos que recién salen, tuvimos 36.917 casos. O sea que en Argentina de hoy tenés 36.000 casos de sífilis y 6.000 de VIH-Sida. Exactamente. ¿Y no hay día mundial contra la sífilis?
No lo sé. Puede ser. Me lo pregunto. Yo también me lo estoy preguntando en este momento. Bien. ¿Qué pasa? La sífilis me parece que no es fatal. O bueno, hoy día el VIH tampoco, en teoría. Si no te la tratás... Si no te tratás, las claro. dos te terminan matando. En fin, en 2024 fue el año con mayor cantidad de casos desde que se tiene registro de sífilis. O sea, venimos un poquito mal en ese tema. En 2025 se registra hasta ahora un aumento del 20,5% respecto del mismo periodo de 2024. O sea, si ya 2024 fue el pico, como venimos hasta ahora, vamos a tener un nuevo pico en 2025. La tendencia creciente no solo continúa, sino que se acelera, como vemos en los datos. La mayor carga de enfermedad se concentró en personas de entre 15 y 39 años, representando un 76% del total de casos. En el rango etario donde se observaron las tasas más elevadas del periodo analizado corresponde al grupo de 20 a 24 años y el de 25 a 29 años. O sea... La población sexualmente activa. Claro, exactamente. Vos te preguntarás, ¿qué tendrá que ver el sífilis con el VIH? No mezclemos pera con manzana. Bueno, tienen bastante que ver, aunque no lo puedas creer, porque los profesionales de la salud advierten que tener una ITS, o sea, una infección de transmisión sexual, aumenta el riesgo de contraer VIH porque, entre otras cosas, las ITS pueden causar llagas o inflamación en la piel, facilitando la entrada del virus al torrente sanguíneo. Ahí está la conexión. No solo que tienen que ver con lo sexual y la salud sexual, sino que si vos ya tenés sífilis, tenés muchas más chances de tener además, luego contraer VIH. ¿Se entiende? Te pone en riesgo frente al VIH, la sífilis. ¿Qué hace que los casos de VIH y sífilis estén al alza en Argentina? Bueno, la pregunta del millón. Los factores, por supuesto, son múltiples y complejos. No podemos decir, bueno, es culpa de esta persona o de este factor. En primer lugar, si bien la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis sigue activa desde la asunción del actual gobierno, este organismo tuvo recortes de personal y cambios en la estructura y gestión. De este modo, el Ministerio de Salud de la Nación se desdibuja de su responsabilidad de dictar normas unificadas a nivel federal y proveer los insumos para la prevención, para el diagnóstico y el tratamiento de dichas afecciones. Entonces tenemos una secretaría que sigue existiendo, pero recortada y que ya no se encarga a nivel federal de estas cuestiones. ¿Esto qué tipo de consecuencias trae? Por ejemplo, que la entrega de preservativos cayó de 10.4 millones en 2014 a 4.8 millones en 2024. Esto es según datos del presupuesto abierto. Así, en 2024, la distribución de preservativos, el único método que protege del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, fue la más baja de los últimos 10 años. Oscurantismo, como decías vos. Claro. Directamente. Pero además no es solo que no entregan preservativos, que, vamos a decirlo, son caros los forros. Son caros. Son caros. O sea, es un presupuesto coger. Totalmente. No hay publicidad, no hay propaganda, no hay concientización. Ahora vamos a eso. Eso como datito de lo que pasa cuando el organismo que se tiene que encargar de cuidar a la ciudadanía argentina en su salud sexual se dibuja. Te cae la distribución de preservativos. Pero ¿qué más te dicen? Ante el retroceso del Ministerio de Salud de la Nación, la responsabilidad de distribución de insumos para la prevención, el diagnóstico y tratamiento y las campañas de prevención queda a manos de los gobiernos provinciales. Esto ya no queda como responsabilidad nacional, una cuestión unificada, sino que queda a manos de cada provincia. ¿Esto en qué se traduce? En inequidad. El Boletín Epidemiológico Nacional demuestra la relación por provincia de los nuevos casos y cómo es la prevalencia. En el país la prevalencia es de 14 cada 100.000 habitantes, pero hay provincias donde esto da peor. O sea, no hay equidad en el acceso a la información, en el acceso a insumos para prevenir, o sea, por ejemplo, preservativos, etc. La clave del problema para los profesionales de la salud está en la falta de información, como decías vos. Todos los días se tiene que hablar de cómo cuidarse del VIH, por lo que la educación sexual integral es fundamental. Además, no tenemos programas de prevención para que la gente se testee por VIH y todos los que... O sea, si la gente se testea por VIH, todos los que están infectados dejan de infectar a los demás porque indetectable igual a intransmisible. Pero si vos no sabés que tenés VIH, porque no hay programas para el testeo, para la prevención, etcétera, etcétera, vos vas a seguir contagiando y el virus se sigue expandiendo. O sea, es un círculo vicioso. El tratamiento no es solo que te evita la morbilidad por el VIH, sino que además es un método de prevención para que se siga expandiendo la enfermedad, ¿no? En consecuencia de la falta de información, como el VIH ya no es una enfermedad mortal, hoy por hoy se evita la vacuna más protectora, dicen los profesionales de la salud, que es el uso de preservativo.
Si se miran los datos preliminares de un estudio realizado por la AHF Argentina, en el 2021 llama la atención que solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre el preservativo. Esto ya lo vimos. De vuelta, el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre el preservativo. O sea, bajísimo. Muy bajo. Muy no bajo. bajísimo. Muy bajo. Y a este dato se le suma un comentario que hace para Chequeado Florencia Kahn, que es médica infectóloga, directora de la unidad de vacunas de Fundación Huésped, que señala que hay cada vez menos uso de preservativo en diferentes grupos de edad. Esto tiene que ver, por un lado, con algunas cuestiones culturales y por otro lado, con una disminución de la percepción del riesgo de la enfermedad. Esto de que ya no me muero de VIH, entonces no me tengo que preocupar tanto. También hay dificultades en el acceso, esto de que bajó la distribución de preservativos, pero el incremento de casos de infección y de transmisión sexual da cuenta de un menor uso global del preservativo. Recordamos que la principal vía de transmisión del VIH continúa siendo las relaciones sexuales sin protección, que abarcan el 99% en varones cis y el 98% en mujeres cis. Entonces, la mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo masculino o femenino o campo de látex durante toda la relación sexual. Ni el diafragma ni métodos anticonceptivos como las pastillas anticonceptivas, el anillo vaginal o el DIU, entre otros, son adecuados para prevenir estas infecciones. Es solo el preservativo o campo de látex en su efecto. Entonces, ¿qué podemos decir? Un poco más de 40 años después del primer caso registrado en la Argentina, que el VIH sigue respondiendo en espejo a las políticas sanitarias. La falta de insumo, la desinformación y la desarticulación estatal ponen en riesgo los avances conseguidos. El desafío, coinciden especialistas y activistas, no es solo médico, sino político. Sostener el compromiso de un Estado que apuesta a la prevención y la educación, que son tan importantes como el tratamiento. Hay que lograr garantizar que el derecho a la salud sea para todos y que nadie quede afuera. Tremendo, porque mirá con qué coherencia nos salió todo el programa, Maru, porque yo te escucho y lo único que faltaría es que salga el ministro Lugones a decir que van a eliminar tal y tal ley de salud porque hay más SIDA o porque hay más sífilis. Claro. Y no asociar a que no es que una ley no te está resolviendo algo, sino que el problema es el modelo y tus políticas públicas, que en todo caso incumplen la normativa y generas el problema. Otra vez, no destruir para seguir destruyendo. Claro. Y cuando vos hablas de la inequidad entre las provincias para poder enfrentar el programa, y además que uno de los principales problemas es la falta de educación sexual integral en las escuelas, y lo atás a esto que se filtró de la educación, de la contrarreforma educativa que quieren hacer, donde se podría en las instituciones laicas la educación religiosa, que claramente es bastante contraria, no toda digamos, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero en general son refractarios a la educación sexual integral. Y cuando también esa reforma educativa te está diciendo que cada escuela puede armar su programa, y esa misma reforma educativa te está diciendo que cada provincia se va a financiar, va a poner el piso de financiamiento que quiere, y lo asocia después con una política de salud. Sí. Es decir, el panorama es bastante temerario por ser, digamos, no, ¿cómo decirlo? Para no decir las cosas justas, es temerario. Si no, tendría que decir palabrotas de lo que está ocurriendo en la Argentina. Pero bueno, acá de Matafuego contamos cómo es el panorama. No podemos suplir al Estado, gente, ni podemos suplirte a vos. Totalmente. O sea, si vas a tener un encuentro tan maravilloso como es un encuentro sexual, cuidate y cuidar a otra persona. Exactamente. Y testeate todos los años, que es gratis, todos los años, confidencial. Es gratis, Marge. O sea, todavía quizás el preservativo no es gratis, pero el test sigue siendo gratis. Y después lo que vos decías, ¿no? Esta cuestión de la falta de percepción del riesgo. Estás a un pasito, amigo, de que no sean accesibles. Exactamente. No, porque como yo te digo, no va a faltar que salga y diga, no, entonces no sirve la ley. Exactamente. Bueno, yo hablaba con un infectólogo hace poco que me decía que medicamentos hay, pero por ejemplo los que tenemos no son los más nuevos que existen. Claro. Que decís, de última, no es tan grave, pero digo, en otras partes del mundo el sistema de salud
te costea los últimos medicamentos que son recontra más tecnológicos, que capaz tenés que tomarte una dosis al mes y listo. Acá sigue siendo tomarte una cantidad de pastillas todos los días, digo, no es tan simpático, aunque no te mueras de VIH, no es simpático tenerlo. No, en absoluto, en absoluto. Me sorprende que adolescentes y jóvenes se cuiden tan poco. A mí no me sorprende. Pero para mí es por... yo quizás... mirá que hubo gobiernos neoliberales en la Argentina y este tema no lo han desatendido, o al menos... Quizás porque yo era de Parque Patricios, pero en Parque Patricios históricamente se hacía el festival del Día Mundial contra la Lucha del SIDA y incluso sin haber una ley de educación sexual integral se hablaba en la escuela pública, en mi escuela pública se hablaba del tema. Yo tenía en la secundaria terror a contraerme VIH. ¿Y sí? No puede ser que estemos en esa. Pero bueno, no le vamos a echar culpa sobre nuestras juventudes, sino... No, para nada. O sea, las juventudes hay que cuidarlas. Exactamente. Sí, igual un mínimo de conciencia y de registro de tu salud y la del otro. Total. Mínimo, porque si no es SIDA, es sífilis. Sí, o todo el abanico, de ITS que existen, ITS que uno no que sabe. no está en Pero te cuento un absoluto. dato simpático. A ver, uno... para entender también de dónde viene esto de financiar, de no mirar, de ignorar. Por ejemplo, el señor Donald Trump. Dijo que ya no va a reconocer más el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Porque no, ya no sé. No pasó demasiado woke, no sé. Pero no lo reconoce más. Así que no me extrañaría que nosotros seamos los próximos. Me hace acordar a un capítulo de South Park. Ajá. South Park interpreta muy bien la sociedad norteamericana. En la que Cartman quiere tener... Primero dice tener VIH porque quería como victimizarse de alguna manera, qué sé yo, y después como, bueno, hay avances sanitarios en cuanto al VIH, dice, no, ahora quiero tener cáncer, porque el cáncer es más complicado. Nada, loco, cuidémonos, cuidemos las leyes que nos protegen y combatamos los modelos que nos destruyen. Se viene Somos Grandes. Gracias, Maru, por toda la data, por tu lucha y por este servicio a la comunidad. Quédense en la programación de Radio Caput y nosotros y nosotras y nosotres nos vemos el lunes que viene. Así que besos para todos. Y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente